Hoy traemos una historia que, aunque parezca lejana, nos conecta profundamente con nuestra realidad actual. Honduras, un país lleno de belleza natural inigualable, también ha sido testigo de momentos difíciles, producto de decisiones históricas y situaciones internacionales complejas. A través de esta exposición exploraremos algunos de los antecedentes del conflicto que marcaron una parte crucial de nuestra historia. Y yo estaré explicando tres temas claves: la migración salvadoreña a Honduras, la reforma agraria hondureña y las tensiones fronterizas. Empezamos con lo que es la migración salvadoreña a Honduras. Esta tuvo un impacto significativo en la historia de ambos países durante la década de 1970. El Salvador enfrentaba una grave crisis económica y social caracterizada por la falta de tierra y las condiciones de vida precarias. Esto llevó a muchos salvadoreños a buscar refugio en Honduras, especialmente en el occidente del país, que ofrecía tierras y trabajo. Sin embargo, esta migración provocó una sobrecarga en las tierras de Honduras y generó tensiones con las comunidades locales, quienes comenzaron a sentir que sus recursos ya no eran suficientes para satisfacer las necesidades de la población. 2. Reforma agraria hondureña. En la década de 1960, bajo la presidencia de Ramón Ernesto Cruz, Honduras intentó llevar a cabo una reforma agraria con el objetivo de redistribuir las tierras de manera más equitativa, pues en un intento por mejorar las condiciones de los campesinos hondureños, la reforma fue incompleta y no pudo resolver los problemas estructurales que afectaban al campo. Esto generó frustración y descontento entre la población rural, pues muchos campesinos nunca recibieron la tierra prometida o las condiciones para acceder a ella fueron sumamente complicadas. Esta situación se agravó con el aumento de la migración salvadoreña, lo que tensionó aún más las relaciones entre las comunidades locales y los migrantes. 3. Tensiones fronterizas. Las tensiones fronterizas entre El Salvador y Honduras fueron una de las consecuencias más graves de estos fenómenos. A medida que aumentaba la migración hondureña y los problemas agrarios en ambos países, las fronteras se convirtieron en un tema sensible. Las disputas por tierras y recursos naturales comenzaron a tensar las relaciones diplomáticas. Y en 1969 estas tensiones estallaron en lo que se le conoce como la Guerra del Fútbol, un conflicto armado breve pero intenso que fue precedido por una serie de disputas políticas, sociales y económicas, alimentadas por la rivalidad y la falta de resolución de los problemas agrarios y migratorios. En resumen a todo esto, los antecedentes del conflicto en Honduras relacionados con la migración salvadoreña, la reforma agraria y las tensiones fronterizas no solo marcaron un periodo oscuro en la historia de ambos países, sino que también nos dejaron importantes lecciones sobre la necesidad de una gestión adecuada de los recursos y la importancia de la diplomacia para evitar la violencia. Es fundamental que entendamos estos eventos para poder comprender mejor los desafíos sociales y políticos que enfrentamos hoy. Hola, mi nombre es Génesis Simena García y yo les voy a hablar sobre las causas de la guerra. La guerra entre El Salvador y Honduras, también conocida como la Guerra de las 100 Horas o la Guerra de Fútbol, tuvo lugar del 14 al 18 de julio en 1969. Aunque el conflicto fue breve, sus causas eran profundas y acumuladas a lo largo de muchos años. El nombre popular se le dio al conflicto se debe a que estalló poco después de una serie de partidos de fútbol entre ambas naciones por la clasificación al Mundial de México de 1970, aunque sus verdaderas razones eran mucho más complejas y estructurales. Tenemos los factores económicos que, por número uno, tenemos presión y demografía en El Salvador. Durante las décadas anteriores al conflicto, El Salvador enfrentó un serie de problemas de superpoblación, con una población que casi duplicaba a la de Honduras, pero con un territorio más pequeño y recursos naturales más limitados. Muchos salvadoreños buscaban oportunidad migrando al vecino país. Se estima que en 1969 alrededor de 300,000 salvadoreños vivían en Honduras.
a lo cual generó fricción con la población local. También tenemos la migración salvadoreña y el acceso de tierras. La mayoría de estos migrantes salvadoreños se establecieron en zonas rurales de Honduras, donde trabajaban como agricultores. Muchos llegaron a ocupar tierras sin títulos legales, a lo cual se volvió un problema cuando el gobierno hondureño inició su reforma agraria. Bajo presión de sectores nacionales, especialmente el Consejo Nacional de Reforma Agraria, se ordenó la expulsión de miles de salvadoreños, a lo que aumentó la tensión bilateral. También tenemos el interés económico en conflictos. El Salvador tenía una economía más industrializada que la de Honduras, pero dependía de acceso a mercados y recursos agrícolas. Las tensiones migratorias y las restricciones al comercio que surgieron en este tiempo, como el debilitamiento del mercado común centroamericano, también contribuyeron al deterioro de las relaciones económicas entre ambos países. Tenemos factores sociales, tenemos la xenofobia y la discriminación. A medida que la migración salvadoreña aumentaba, también lo hacían los sentimientos de xenofobia en algunos sectores de la sociedad hondureña. Los migrantes salvadoreños eran vistos como una amenaza a los empleados, la cultura y el acceso a tierra, lo que generó un ambiente de tensión social. Esto fue aprovechado por los políticos y medios de comunicación para aumentar el descontento. También tenemos la expulsión masiva. La aplicación estrictiva de las reformas agrarias hondureñas incluyó la expulsión de miles de salvadoreños, muchos de los cuales regresaron a sus países sin recursos, tierra ni hogar. Esta crisis humanitaria agravó aún más las relaciones, ya que el gobierno salvadoreño acusó a Honduras de violar los derechos humanos y actuar con hostilidad. Tenemos los factores políticos, que es la inestabilidad interna. Tanto El Salvador como Honduras eran gobernados por regímenes autoritarios o militarizados que enfrentaban crisis internas, protestas sociales y presión económica. El conflicto externo sirvió a ambos gobiernos para desviar la atención de los problemas internos y consolidar el apoyo nacionalista. La falta de diploma afectiva, que pese a los intentos iniciales para resolver el conflicto de forma pacífica, las tensiones no fueron manejadas adecuadamente por la vía diplomática. Las expulsiones, los ataques contra salvadoreños en Honduras y los enfrentamientos de las fronteras crearon un clima de guerra inminente. En 1969, la tensión acumulada por décadas de disputas agrarias y migratorias entre Honduras y El Salvador encontró en el fútbol un inesperado catalizador que encendió los ánimos en medio de las eliminatorias para el Mundial de 1970. Los 3 encuentros disputados en un primer partido en Tegucigalpa, seguido de un contundente triunfo de El Salvador en su capital, y un decisivo desempate en México, no solo reflejaron la pasión deportiva, sino también amplificaron sentimientos de nacionalismo, resentimientos y violencia reprimida, evidenciando cómo un juego puede transformarse en el detonante de conflictos latentes y un conflicto de 100 horas, dejando una huella imborrable en la historia de ambos países. El conflicto militar entre Honduras y El Salvador en 1969 se desarrolló en medio de fuertes tensiones sociales, políticas y territoriales. Aunque ya existían problemas entre ambos países por temas migratorios y disputas de tierras, fue el 14 de julio de 1969 cuando la situación se desbordó y estalló la guerra, iniciando con la invasión salvadoreña al territorio hondureño. El ejército de El Salvador cruzó la frontera con el objetivo de proteger a los salvadoreños que vivían en Honduras, quienes estaban siendo víctimas de violencia y desplazamientos, y también para presionar al gobierno hondureño a tomar medidas. Inmediatamente comenzaron los ataques aéreos y terrestres dirigidos a aeropuertos, carreteras, puentes y ciudades estratégicas. La ofensiva avanzó con fuerza durante las primeras horas. Las tropas salvadoreñas lograron ocupar ciudades fronterizas importantes como Nueva Ocotepeque y lanzaron ataques sobre zonas claves como Ser, Choluteca y El Amatillo, donde se libraron las principales batallas del conflicto. La intención era cortar rutas de comunicación, aislar al ejército hondureño
y ganar ventaja rápidamente. Sin embargo, con el paso de los días, el ejército salvadoreño empezó a enfrentarse resistencia militar, falta de suministros y problemas logísticos, lo que frenó su avance. A pesar de los esfuerzos, el conflicto no se pudo sostener por mucho tiempo. La guerra tuvo una duración de 100 horas y terminó el 18 de julio cuando la Organización de Estados Americanos, OEA, intervino y logró establecer un alto al fuego entre ambas naciones. A pesar de su corta duración, el conflicto dejó graves daños materiales, miles de muertos y desplazados, y marcó una fuerte división entre los dos países por muchos años. Bueno, ahora yo les estaré hablando sobre la intervención de la OEA en este conflicto. Bueno, este conflicto fue el primero entre países centroamericanos en el siglo XX y tuvo un alto impacto en la región. En medio de esta situación, la Organización de los Estados Americanos jugó un papel crucial para detener la guerra, negociar la paz y evitar una escalada mayor. Antes de hablar del papel de la OEA, es importante entender por qué comenzó esta guerra. En los años previos había una fuerte migración salvadoreña hacia Honduras debido a su desigualdad social y la concentración de tierras en El Salvador. Muchos salvadoreños se habían asentado en Honduras, lo que generó tensiones con la población local y con las autoridades hondureñas, especialmente cuando comenzó una reforma agraria que buscaba devolver las tierras a hondureños. Esto provocó el rechazo y expulsión de miles de salvadoreños en 1969, lo que incrementó la tensión diplomática. En este contexto, los partidos de fútbol entre ambas selecciones actuaron como un detonante emocional de conflicto ya que venía gestándose desde hace años. El 14 de julio de 1969, El Salvador invadió Honduras por tierra y aire con el objetivo de proteger a sus ciudadanos expulsados y ejercer presión política. Esta ofensiva provocó enfrentamientos militares que duraron aproximadamente 100 horas, dejando cientos de muertos y desplazados. Ante esta grave situación, la OEA intervino de inmediato. Como organismo regional encargado de la paz y la seguridad en América, la OEA convocó a una reunión de emergencia entre los representantes de ambos países y activó los mecanismos diplomáticos establecidos en la Carta de la organización. El papel clave de esta organización es la negociación diplomática directa entre El Salvador y Honduras buscando un alto al fuego inmediato, presión política multilateral para evitar que otros países intervinieran o que el conflicto se intensificara. El 18 de julio de 1969 se logró que ambas naciones firmaran un acuerdo que cese al fuego. Posteriormente, la OEA supervisó el retiro de las tropas salvadoreñas del territorio hondureño, lo que permitió reducir la tensión y evitar más enfrentamientos. Facilitó el restablecimiento de relaciones diplomáticas que habían sido completamente rotas durante el conflicto. Propició un mecanismo legal para resolver las disputas territoriales que finalmente fue llevado a la Corte Internacional de Justicia en 1980. Gracias a estas acciones, la OEA evitó una guerra prolongada y regional, salvó vidas y defendió los principios de soberanía y paz entre naciones. En conclusión, la intervención de la OEA fue fundamental para lograr la paz entre Honduras y El Salvador. Aunque el conflicto tuvo múltiples causas, la capacidad de la OEA para mediar, negociar y supervisar el cumplimiento de los acuerdos permitió que la guerra se detuviera en pocos días. Este caso es un ejemplo claro del valor de la diplomacia y la cooperación internacional para resolver conflictos sin recurrir a más violencia. Gracias a su actuación, la OEA consolidó su papel como mecanismo de paz regional y marcó un precedente para futuras intervenciones en América Latina. Gracias. Algunas consecuencias inmediatas de la guerra de El Salvador y Honduras fue la ruptura de relaciones diplomáticas. Ambos países rompieron relaciones diplomáticas, lo que agravó aún más las tensiones políticas y sociales entre ellos. También una crisis humanitaria y migratoria
de expulsión de salvadoreños en Honduras. Miles de salvadoreños vivían en Honduras, fueron desplazados o forzados a regresar a su país, lo que generó una crisis humanitaria. Deterioro económico, bloqueo comercial, el cierre de las fronteras y el colapso de comercio bilateral afectaron severamente la economía de ambos países. Militarización. Ambos países incrementaron el gasto militar y forzaron a sus ejércitos, lo que desvió recursos del desarrollo social y económico. También tensiones territoriales sin resolver. Aunque se firmó un alto al fuego el 20 de julio de 1969, las disputas territoriales continuaron durante años. El caso se llevó a la Corte Internacional de Justicia, que lo resolvió hasta 1992. El impacto económico y social de la guerra entre El Salvador y Honduras fue profundo y duradero para ambos países, a pesar que el conflicto armado duró apenas unos días. El impacto económico, la primera ruptura del mercado común centroamericano. La guerra provocó el colapso de la MSSA, que hasta entonces impulsaba el comercio regional. El Salvador, que dependía del mucho comercio regional, fue el más afectado. El comercio entre ambos países se suspendió, generando pérdidas económicas inmediatas. Aumento del gasto militar. Ambos gobiernos destinaron más recursos a fortalecer sus fuerzas armadas. Esto redujo la inversión en servicios sociales como salud, educación e infraestructura. Desplazamiento y pérdida de mano de obra. Honduras expulsó a más de 100,000 salvadoreños, muchos los cuales eran agricultores y trabajadores. El Salvador tuvo que absorber esta población repentinamente, generando presión en el empleo y servicios básicos. Afectación al sector agrícola. Honduras sufrió la pérdida de mano de obra barata salvadoreña, lo cual afectó su producción agrícola. En El Salvador, el regreso masivo de personas sin tierra ni empleo aumentó la pobreza rural. Impacto social. Migración forzada. Más de 100,000 salvadoreños fueron desplazados de Honduras, muchos de ellos de forma violenta. Esta migración masiva provocó aislamiento, desempleo y aumento de la pobreza en El Salvador. Aumentos del resentimiento y la xenofobia. Las tensiones étnicas y sociales se identificaron en ambos países. En Honduras creció el sentimiento nacionalista y antimigrante, especialmente contra los salvadoreños. Inestabilidad y tensión social. En El Salvador, el aumento de la pobreza y la falta de oportunidad contribuyó al malestar social, que más tarde sería una de las causas de la guerra civil, 1980 a 1992. En Honduras, la tensión con El Salvador se mantuvo durante años, afectó la estabilidad política. Trauma psicológico y social. La guerra dejó huellas emocionales en la población civil, especialmente en las familias desplazadas o separadas por el conflicto. Yo les voy a hablar sobre las consecuencias a largo plazo de esta guerra. Como contexto del conflicto, la guerra fue un punto de quiebre en las relaciones entre ambos países, exacerbando tensiones preexistentes relacionadas con la migración salvadoreña a Honduras y disputas territoriales. El conflicto bélico provocó una ruptura total de las relaciones diplomáticas, lo que significó el cierre de embajadas, la interrupción de comunicaciones oficiales y la suspensión de acuerdos bilaterales. Consecuencias a largo plazo. La desconfianza y el resentimiento generados
por la guerra persistieron durante décadas, dificultando la normalización de las relaciones. La falta de canales diplomáticos abiertos obstaculizó la resolución de problemas fronterizos y migratorios, que continuaron siendo fuentes de tensión. La resolución de la disputa fronteriza, por ejemplo, requirió la intervención de la Corte Internacional de Justicia muchos años después del conflicto. Esta ruptura afectó el comercio entre ambos países. Las consecuencias de la integración centroamericana. En la década de 1960, el mercado común centroamericano representaba un esfuerzo importante para la integración económica de la región. La guerra entre Honduras y El Salvador asestó un golpe severo para el mercado común centroamericano, ya que socavó la confianza entre los países miembros y paralizó el comercio regional. La guerra demostró la fragilidad de la integración centroamericana frente a los conflictos bilaterales y puso en evidencia la falta de mecanismos efectivos para la resolución de disputas. El impacto regional. La guerra generó un clima de inestabilidad y desconfianza en la región, afectando la cooperación en áreas como la seguridad, el desarrollo y la infraestructura. El conflicto también tuvo repercusiones en la percepción internacional de Centroamérica, proyectando una imagen de inestabilidad y violencia. Este conflicto trajo consigo que otros países centroamericanos tuvieran desconfianza entre ellos. Otros efectos significativos de este conflicto tenemos lo que es la crisis migratoria. La expulsión masiva de salvadoreños de Honduras generó una crisis humanitaria y una carga económica para El Salvador. Este desplazamiento forzado dejó secuelas duraderas en las familias afectadas, muchas de las cuales perdieron sus hogares y pertenencias. La polarización política. En ambos países, la guerra exacerbó las divisiones políticas y contribuyó a un clima de polarización. En El Salvador, este clima de polarización contribuyó al estallido de la guerra civil en la década de 1980. La guerra fortaleció el papel de los militares en ambos países, lo que tuvo implicaciones negativas para la democracia y los derechos humanos. La guerra de Honduras y El Salvador, 1969, como reflexión y lecciones aprendidas. La guerra entre Honduras y El Salvador, conocida popularmente como la Guerra del Fútbol, fue un conflicto armado de corta duración que tuvo en lugar en julio de 1969, aunque su detonante inmediato fueron tensiones generadas en torno a una serie de partidos de fútbol. Las causas profundas del enfrentamiento estaban arriesgadas en problemas de migración, disputas territoriales y diferencias socioeconómicas. A pesar de que el conflicto solo duró 100 horas, dejó consecuencias significativas para ambos países y para la región en general. Como impacto del conflicto de la región fue como pérdidas humanas y daños económicos. También tenemos migraciones y crisis humanitaria. Y para terminar, desconfianza y fronteras tensadas. Como comparación con otros conflictos similares en América Latina, tenemos la guerra de Chaco 1932 a 1935 entre Paraguay y Bolivia. Tuvo una raíz territorial y económica similar a la disputa limítrofes entre Honduras y El Salvador. Tenemos el conflicto de Cenepa 1995 entre Ecuador y Perú. También estuvo basado en disputas fronterizas históricas, al igual que las tensiones entre Honduras y El Salvador. También tenemos las guerras civiles en Centroamérica, como El Salvador en los años 80 muestran cómo la exclusión social y económica pueden llevar a conflictos armados, el factor que también jugó un papel en la guerra de 1969. Como lecciones aprendidas tenemos la importancia diplomática, tenemos el impacto a los discursos nacionales y las necesidades de cooperación regional.